Cuando cae la noche y el silencio cubre el mundo, surgen historias que exigen ser contadas. No solo relatos de reyes y batallas, sino historias de fe, sacrificio y misterio. Imaginen la Europa de finales del siglo XI. Calles adoquinadas que resonaban con los cantos de los monjes, castillos perdidos en la niebla matutina e iglesias que se extendían hacia el cielo como si intentaran perforarlo. Era una época de paradojas, de devoción y brutalidad, de coronas y cruces, de santos y pecadores. En este mundo, la vida era frágil. El hambre y la guerra atormentaban a la gente común. El campesino trabajaba incansablemente para ganarse el pan, mientras los nobles señores reclutaban ejércitos para resolver viejos rencores o apoderarse de más tierras. Sobre todo esto se alzaba la Iglesia, no solo una institución religiosa, sino el ritmo mismo de la existencia. Cuestionarla era impensable, obedecerla era la salvación. Y en su corazón se encontraba el Papa, el soberano espiritual de la cristiandad, que soñaba con unir a los reinos beligerantes de Europa bajo una sola causa santa. Esa causa llegó en un solo grito que resonó por montañas y mares. Deus vult, Dios lo quiere. Fue el llamado del Papa Urbano II en 1095, un llamado que desencadenó la Primera Cruzada. Miles de hombres abandonaron sus hogares y familias, impulsados por la fe, por las promesas de redención o por el encanto de la gloria en una tierra lejana. En toda Europa, el sonido metálico de las armaduras y el clamor de los sermones llenaban el aire. Pueblos enteros vieron a hijos y padres marchar hacia el este, rumbo a la lejana Tierra Santa. En 1199, tras años de hambre, enfermedades y matanzas, sucedió lo inimaginable. Contra todo pronóstico, Jerusalén cayó en manos cristianas. Las campanas resonaron en toda Europa. Lo imposible se había logrado. Sin embargo, la victoria no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más complejo. La Tierra Santa no fue un premio fácil de alcanzar. Era una isla de la cristiandad latina rodeada de poderosos estados musulmanes, donde los caminos eran inseguros y el desierto implacable. Los peregrinos, inspirados al ver con sus propios ojos la ciudad por donde Cristo había caminado, seguían llegando en masa hacia el este. No llevaban espadas, solo cruces y monedas, pero se enfrentaban a emboscadas de bandidos, ataques de saqueadores y el calor implacable del sol levantino. Para muchos, el viaje fue una oración que terminó en tragedia. La propia Europa no era más segura. A finales del siglo X, era una tierra fragmentada de pequeños reinos y disputas interminables. Los caballeros luchaban no por ideales, sino por el poder local, saqueando aldeas y masacrando campesinos. La Iglesia intentó controlar esta violencia con la Pax Dei y la Treuga Dei, paz y tregua de Dios. Un intento de restringir la guerra, de apartar a los caballeros de los conflictos fratricidas y de acercarlos a causas santas. Pero el caos persistía. Y, sin embargo, en ese caos, algo nuevo estaba a punto de surgir. Una idea extraña, que los guerreros pudieran ser monjes, que los hombres de espada también pudieran ser hombres de la ley, que la fe y el acero pudieran fundirse en uno. Esta idea no nació en los palacios dorados de Europa, sino en los duros y polvorientos caminos de Tierra Santa. Allí, en medio del peligro y la desesperación, un pequeño grupo de hombres cambiaría el destino de la cristiandad. No eran reyes ni poderosos señores, sino caballeros que juraron proteger a los peregrinos, no por oro ni por gloria, sino por Dios. Solo eran 9. Es que, tras la primera cruzada, decidieron permanecer en Jerusalén. 9 hombres que ofrecieron sus espadas como escudos y sus almas como guías. En el año 1119, sin saberlo, sembraron la semilla de lo que se convertiría en una de las instituciones más poderosas y enigmáticas del mundo medieval. Por ahora, eran anónimos, casi invisibles en el curso de la historia. Pero su decisión, luchar como monjes y rezar como soldados, fue tan radical como peligrosa. De este frágil comienzo surgirían los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón. El mundo los conocería con un solo nombre: los Templarios. Corría el año 1119. El reino de Jerusalén,
Forjado a sangre y fuego durante la primera cruzada, se alzaba precariamente en Oriente. Sus calles aún resonaban con himnos de victoria, pero más allá de sus murallas, el peligro acechaba en cada sombra. Miles de peregrinos de toda Europa seguían llegando, deseosos de seguir los pasos de Cristo. Sin embargo, cada paso fuera de la ciudad santa era una apuesta a la muerte. Emboscadas en caminos polvorientos, asaltantes esperando en barrancos, bandidos asaltando caravanas en el calor del desierto. Estos viajes de fe terminaban para muchos en tumbas poco profundas junto al camino. Fue en este frágil mundo que 9 caballeros, liderados por un noble francés llamado Hugues de Payns, tomaron una decisión que resonaría a través de los siglos. Decidieron permanecer en Tierra Santa, no para buscar riquezas, ni propiedades, ni coronas, sino para dedicarse a una sola misión: proteger a los peregrinos en el camino a Jerusalén. Su número era pequeño, ridículamente pequeño. Sin embargo, su voto fue extraordinario. Juraron no solo los juramentos de la caballería tradicional, sino también los votos de la vida monástica: pobre libertad, castidad y obediencia. Vivirían como monjes, pero lucharían como soldados. Era una idea tan radical que a muchos les costaba creerla posible. El rey Balduino II de Jerusalén vio en ellos algo más que un grupo de idealistas. Reconoció su utilidad en un reino unido por frágiles alianzas y rodeado de enemigos. Balduino les concedió alojamiento en el monte del templo, en un ala de lo que antaño había sido el Palacio Real. Este sitio tenía un inmenso peso simbólico. Fue construido sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón, un lugar que había atormentado la imaginación de judíos, cristianos y musulmanes por igual. Habitar allí era caminar a la sombra de la historia bíblica. A partir de este suelo sagrado se forjó su identidad. Serían llamados los pobres compañeros soldados de Cristo y del Templo de Salomón. Con el tiempo, el mundo acortaría ese título a una sola e inolvidable palabra: templarios. Sus comienzos fueron austeros. No poseían casi nada. Los primeros cronistas señalan que, en su pobreza, 2 caballeros a veces compartían un solo caballo, un marcado contraste con el orgullo y la extravagancia de otras órdenes de caballería medievales. Sus comidas eran sencillas, en silencio, a menudo mientras se leían las escrituras en voz alta. Dormían en dormitorios comunes, en camas duras, sin pertenencias. Rezaban al amanecer y al anochecer, pero entre medias. Afilaban sus espadas y vigilaban los caminos donde acechaba el peligro. Durante años, fueron poco más que un rumor en Oriente. 9 hombres, protegiendo a los peregrinos lo mejor que podían, pero su extraña unión de fe y acero ya comenzaba a despertar la imaginación. Los peregrinos hablaban de ellos con admiración. Los obispos veían en ellos un modelo de devoción. Los caballeros de Europa, cansados de las interminables guerras por la tierra y el orgullo, los miraban con envidia y curiosidad. Lo que encarnaban no tenía precedentes. La fusión de 2 mundos que siempre habían parecido opuestos. Hasta entonces, los monjes se retiraban del mundo, dedicándose a la oración y la contemplación. Los caballeros, en cambio, estaban inmersos en la violencia y la ambición de la vida feudal. Sin embargo, estos hombres habían unido ambos caminos en uno. Convirtieron la espada en una herramienta de devoción, el campo de batalla en un monasterio. La idea era peligrosa, casi herética, y sin embargo profundamente cautivadora. ¿Podría el asesinato convertirse en un acto de fe? ¿Podría la guerra misma ser santificada? Hugues de Payns y sus compañeros así lo creían. No eran mercenarios, sino guardianes. No guerreros de fortuna, sino pastores de los indefensos. Su juramento no era a ningún rey, sino a Cristo mismo. En esa distinción residía su poder, y también la semilla de futuras sospechas. Al principio, su misión parecía insignificante. 9 caballeros no podían cambiar el equilibrio de poder en Jerusalén ni inclinar la balanza de las cruzadas. Pero la historia a menudo gira en torno a decisiones que en su momento parecen insignificantes. Al elegir la pobreza y la obediencia,
al comprometerse tanto con la oración como con el acero, se convirtieron en algo completamente nuevo, y su ejemplo era imposible de ignorar. En una década, su nombre llegó a Europa, y con él surgieron preguntas. ¿Quiénes eran estos caballeros del Temple? ¿Por qué habían renunciado a la riqueza y la gloria? ¿Eran santos o algo más inquietante? Las respuestas pronto llegarían, pues el propio Hugues de Payns cruzaría el mar en busca de reconocimiento, aliados y un futuro para la orden. El destino de los 9 caballeros estaba a punto de convertirse en el destino de la cristiandad. Pasaron los años, y los 9 caballeros resistieron. Vigilaban las polvorientas rutas de Jaffa a Jerusalén, con las espadas desenvainadas para protegerse de emboscadas y robos, sus mantos blancos manchados por la tierra de los caminos del desierto. Sin embargo, su misión, por noble que fuera, no podía sobrevivir solo con la fe. Para prosperar, necesitaban reconocimiento. La bendición de la máxima autoridad de la cristiandad. Fue Hugues de Payns, el silencioso pero inquebrantable líder del grupo, quien lo comprendió. Dejando a sus hermanos en Jerusalén, emprendió un largo e incierto viaje de regreso a Europa. Su propósito era claro: buscar la aprobación papal, transformar un frágil grupo de monjes guerreros en una orden religiosa legítima. En 1129, en el concilio de Troyes, Francia, se decidió el destino del Temple. Allí se reunieron obispos, abades y nobles, presididos por legados papales. Entre ellos se encontraba una de las voces más influyentes del siglo XII, Bernardo de Claraval. Bernard no era un abad cualquiera. Era un místico, un predicador cuyas palabras conmovían a reyes y campesinos por igual, un hombre que moldeó la teología con la fuerza de la poesía, donde otros veían en los templarios un experimento extraño. Mitad monjes, mitad soldados. Bernardo vio una vocación divina. Los defendió con pasión, presentándolos no como mercenarios disfrazados de piedad, sino como un nuevo ideal de la caballería cristiana. Guerreros cuyas espadas estaban santificadas por la oración, cuyas batallas no se libraban por conquista, sino por Dios. Fue Bernardo quien más tarde escribiría de Laude Novae Militiae, en elogio de la nueva caballería. En él, describió a los templarios como intrépidos en la batalla y inhumables en espíritu, como hombres que viven en el mundo, pero no son de él. Sus palabras les dieron alma, un fundamento teológico y una misión que trascendía el campo de batalla. El concilio los aprobó. Nació la Orden del Temple, reconocida por la Iglesia y protegida por la autoridad papal. A partir de ese momento, comenzó su transformación. Sus reglas fueron escritas, modeladas según la tradición monástica benedictina, pero adaptadas a su propósito único. Cosa así. La vida de un templario era de oración y pobreza, pero también de vigilancia y guerra. La regla prohibía el lujo, exigía una obediencia estricta y exigía una devoción total. Un caballero del Temple tenía prohibido besar a una mujer, ni siquiera a su propia madre o hermana, pues la castidad se consideraba la armadura del alma. No podía poseer bienes privados, pues todos pertenecían a la orden. Incluso su caballo y su espada no eran suyos, sino de Cristo. A cambio, se les concedieron privilegios sin igual. Podían construir sus propios oratorios y celebrar misa sin depender de los obispos locales. Estaban exentos de pagar impuestos. Y lo más importante, solo respondían ante el Papa. Ningún rey, ningún varón, ningún obispo podía mandar sobre ellos. Eran independientes, una hermandad al margen de las enmarañadas jerarquías feudales de la Europa medieval. El simbolismo de su nueva identidad era poderoso. A partir de ese momento, llevarían el manto blanco de la pureza, marcado con una cruz roja, la sangre del sacrificio. Para el mundo, era una imagen impactante. El monje caballero, vestido de blanco como un santo, pero armado de acero como un guerrero, tanto para amigos como para enemigos, se volvieron reconocibles al instante. Y el reconocimiento trajo consigo regalos. Los nobles comenzaron a donar tierras, castillos y fortunas a la orden, creyendo que tal generosidad les aseguraba el favor de Dios. Los reyes les confiaban tesoros,
a los comerciantes su seguridad y a los campesinos su lealtad. Los templarios se habían convertido en algo más que protectores de los peregrinos. Ahora eran guardianes de la propia cristiandad. Lo que comenzó como 9 caballeros pobres en Jerusalén era ahora un movimiento que se extendía por toda Europa. Se fundaron encomiendas en Francia, Inglaterra, Iberia y más allá. Cada una servía como nodo de una red en expansión. Mitad monasterio, mitad cuartel, mitad oficina financiera. Desde ellas, hombres, dinero y suministros fluían hacia el este, sustentando los reinos cristianos de ultramar. Fue una metamorfosis asombrosa. En poco más de una década, los templarios habían salido del anonimato para situarse entre las instituciones más poderosas de la época. Y, sin embargo, con el poder surgieron preguntas. ¿Cómo podía una orden de monjes empuñar espadas sin manchar sus almas? ¿Cómo podía una hermandad al margen del reinado de los reyes mantenerse leal, pero a la vez independiente? Por ahora, la admiración superaba a la sospecha. Los templarios eran vistos como guerreros santos, incorruptibles e intrépidos. Pero ya existían las semillas de la duda, esperando crecer a la sombra de su creciente fama. Con la bendición papal asegurada, los templarios ya no pertenecían solo a Jerusalén. Su influencia se extendió como raíces por toda Europa. Desde los bosques de Francia hasta las llanuras de Castilla, desde las costas de Inglaterra hasta los valles de Italia, comenzaron a surgir nuevas casas, las encomiendas, las comandancias del templo. A primera vista, eran estructuras sencillas, salones de piedra, capillas, graneros y establos. Pero eran mucho más, cada una era un nodo de una red creciente. Un hilo conductor que unía la cristiandad con el lejano oriente. De estas casas fluían caballos, grano, hierro, plata y, lo más importante, hombres. Los peregrinos que recorrían los polvorientos caminos de Tierra Santa se protegían de una red que se mantenía a miles de kilómetros de distancia. En tranquilos pueblos europeos, las donaciones que impulsaron esta expansión fueron extraordinarias. Los nobles, deseosos de expiar sus pecados y obtener la recompensa celestial, donaron castillos y propiedades a la orden. Un varón podía entregar la fortaleza de su familia, una viuda, su viñedo, un comerciante, sus barcos. No se trataba de gestos simbólicos. Eran transferencias tangibles de poder y riqueza a manos templarias. Para los fieles, donar al templo era invertir en la eternidad. Para los templarios, era combustible para una maquinaria de devoción y guerra. La vida bajo la administración templaria podía parecer extrañamente diferente a la norma feudal. Mientras muchos señores exprimían a los campesinos con cuotas interminables, los templarios aplicaban su regla con sorprendente orden y eficiencia. Sus tierras estaban bien administradas, las cosechas se registraban cuidadosamente y las rentas se cobraban con disciplina, pero también con cierta justicia. Los cronistas sugieren que los campesinos a menudo preferían trabajar bajo el templo, ya que los caballeros, obligados por votos de pobreza, tenían poco interés en los festines o la extravagancia. Su preocupación no era el lujo personal, sino el suministro constante de recursos para su misión. Estas casas europeas eran más que granjas o fortalezas, eran el corazón palpitante de una nueva clase de institución, una que trascendía fronteras, hablaba múltiples idiomas y solo respondía ante Roma. Los templarios no tenían herederos, dinastías ni linajes con los que dividir su riqueza. Cada donación se integraron en el cuerpo colectivo de la orden. Cada estado se convirtió en parte de un solo organismo que se extendía desde las verdes colinas de Irlanda hasta los desiertos de Palestina. Los reyes lo notaron. Algunos se sintieron aliviados, agradecidos por una fuerza neutral y disciplinada que pudiera actuar como banqueros, mediadores y soldados. Otros se inquietaron, porque la independencia de los templarios era inquietante. Aquí estaba una hermandad que poseía tierras en toda la cristiandad. Cobraba rentas y movía moneda sin la supervisión de la corona ni la corte. Su lealtad era hacia el Papa, no hacia ningún monarca terrenal. En un mundo donde el poder se medía por la tierra y la lealtad,
El temple existía como un reino sin fronteras. El manto blanco con la cruz roja se había convertido en una imagen familiar en Europa. Los hermanos templarios cabalgaban no solo en polvorientas caravanas de Oriente, sino también por los caminos de Borgoña, Aragón y Normandía. Su reputación de disciplina se extendió. Se comportaban con un aire de propósito, ajenos a las peleas de taberna o las disputas feudales. Para muchos plebeyos, su presencia simbolizaba seguridad y orden en tiempos de violencia e incertidumbre. Para la nobleza, era un recordatorio de que ahora existía una autoridad rival, una que ni la corona ni la espada podían doblegar fácilmente. En las ciudades, sus encomiendas a veces parecían ciudadelas en miniatura, con murallas, capillas y almacenes fortificados contra bandidos y señores envidiosos. En el campo, construían molinos, cuidaban rebaños y gestionaban viñedos. Cada cosecha, cada transacción, se registraba cuidadosamente. El orden que regía sus propias vidas se extendía hacia el exterior, moldeando los ritmos de las aldeas que controlaban. Esta vasta red europea era más que administración. Era un reflejo de su propia identidad. Así como los templarios equilibraban la oración y la guerra, sus casas equilibraban la agricultura y las finanzas, la vida local y la misión internacional. Era un sistema siglos adelantado a su tiempo, un organismo multinacional en un mundo feudal aún fracturado por fronteras y rivalidades. Desde estas encomiendas, la riqueza y los suministros fluían hacia Oriente. Barcos cargados de grano zarpaban de los puertos de Provenza. Caravanas de caballos cruzaban los Pirineos. Donaciones de monedas de plata tintineaban en los cofres con destino a Acre y Jerusalén. Para los caballeros que custodiaban a los peregrinos bajo el sol abrasador, estas invisibles fuentes de vida eran su supervivencia. La transformación fue asombrosa. En tan solo unas décadas, los templarios habían pasado de ser 9 hombres compartiendo un solo caballo a una orden cuya sombra se extendía por toda Europa. Se habían convertido no solo en protectores de los peregrinos, sino en terratenientes, administradores y guardianes de un imperio sin corona. Pero en su ascenso despertaron algo peligroso: admiración, sí, pero también envidia. Por cada regalo que recibían, un noble heredero era desheredado. Por cada castillo que controlaban, un rey perdía influencia. Y por cada moneda que se les confiaba, otra se escapaba de la mano de un monarca a las bóvedas de una hermandad leal solo a Roma. El temple se había vuelto poderoso, indispensable e inquietante. Y aunque su propósito seguía siendo sagrado, los primeros indicios de sospecha ya comenzaban a seguir su cruz roja como una sombra. Para comprender el poder de los templarios, no solo hay que fijarse en sus castillos o flotas, sino en sus vidas tras los muros de piedra, en el ritmo de sus días, la severidad de sus reglas y el fuego silencioso de su fe. La regla templaria, escrita inicialmente bajo la guía de Bernardo de Claraval y posteriormente ampliada a más de 600 artículos, no era un código de conducta cualquiera. Era a la vez una prisión y un santuario, que ataba a cada caballero con cadenas de disciplina. Les decía cuándo levantarse, cuándo rezar, cuándo comer, cómo vestirse e incluso cómo dormir. Nada se dejaba al azar. Su vestimenta era sencilla, un manto blanco que simbolizaba la pureza. Sobre él, la cruz roja, la marca de la sangre y el sacrificio. A diferencia de las túnicas de seda de los nobles, no había bordados, ni hilo de oro, ni adornos vanidosos. Sus botas eran de cuero tosco, sus túnicas de lana basta. El hábito blanco era un privilegio otorgado solo a los caballeros de noble cuna. Los hermanos sirvientes vestían de negro o marrón, y cada prenda reforzaba la jerarquía dentro de la unidad. Las comidas eran austeras. Comían 2 veces al día, en silencio, mientras un hermano leía en voz alta las escrituras. La carne solo estaba permitida en ciertos días. El pescado, el pan y las legumbres eran alimentos básicos. Durante los ayunos, las comidas se reducían a casi nada. A diferencia de los banquetes de la nobleza secular. Mesas que rebosaban de jabalíes asados y vino que fluía sin cesar.
Los templarios consumían solo lo suficiente para vivir y luchar. Comer no era un lujo, era combustible para la oración y la batalla. La regla no permitía palabras frívolas. El silencio era un arma contra la tentación. Por la noche, sus dormitorios solo resonaban con el aliento y la oración. Dormían completamente vestidos, con las espadas al cinto, listos para cabalgar en cualquier momento. Incluso sus caballos formaban parte del voto. Tratados con reverencia, alimentados antes que los propios caballeros, pues sin ellos los templarios eran impotentes. La precipitación era absoluta. Ninguna mujer podía ser besada, ni siquiera madres o hermanas. El amor estaba reservado solo para Cristo. La riqueza también estaba prohibida. Un caballero no podía poseer ni siquiera el cuenco del que comía. Todo pertenecía a la orden. Todo de pobreza no era miseria, sino liberación. Liberados del peso de las posesiones, se convertían en instrumentos afilados solo para el servicio. El entrenamiento era implacable. Cuando no estaban rezando o sirviendo, se entrenaban. Esgrima, cargas con lanza, cabalgar en formación. Cada movimiento se repetía hasta que el instinto reemplazaba al pensamiento. Su disciplina era legendaria. Mientras que los caballeros seculares solían romper filas en busca de gloria o botín, los templarios se mantenían unidos, cargaban solo cuando se les ordenaba, y una vez enfrentados, los cronistas escribieron que su cohesión en la batalla los hacía aterradores, como un muro de hierro avanzando bajo un estandarte blanco. El castigo era rápido para cualquiera que rompiera la regla. Un caballero cobarde, mentiroso o codiciar riquezas prohibidas podía ser despojado de su manto, obligados a comer en el suelo como un mendigo o a soportar penitencias de ayuno y azotes. En casos graves, podía ser expulsado, arrojado a un mundo que despreciaba a quienes rompían juramentos. Para un templario, la deshonra era peor que la muerte, pero la regla no solo se trataba de severidad, sino de forjar la identidad. Transformaba a nobles, campesinos y antiguos mercenarios en hermanos. Al amanecer, se levantaban juntos. Al mediodía, comían juntos. Al anochecer, rezaban juntos. Sus vidas estaban sincronizadas como los engranajes de un gran reloj, cada hombre un engranaje de una máquina divina, y dentro de esta máquina también había hermandad. Hermandad. Las dificultades compartidas creaban lazos más profundos que la sangre. Comían de las mismas ollas, dormían en los mismos dormitorios, cabalgaban codo con codo en la batalla, confesaron juntos antes de cargar contra el enemigo, sabiendo cada uno que si caía, su hermano ocuparía su lugar. Esta fusión de monje y caballero era incomparable con cualquier otra que la cristiandad hubiera visto. Los monjes comunes renunciaban al mundo. Los caballeros comunes abrazaban su violencia. Los templarios hacían ambas cosas, y ninguna. Vivían entre mundos, sus vidas una paradoja. Matar sin odio, morir sin miedo, obedecer sin vacilar. Esta paradoja fascinaba a Europa. Para los campesinos, eran guerreros santos. Para los nobles, un modelo de lealtad. Para los enemigos, adversarios implacables. Su disciplina era su escudo, su fe, su espada, y fue esta combinación. Inquebrantable, absoluta. La que los convirtió en algo más que una orden. Los convirtió en un símbolo. Un manto blanco, una cruz roja y un silencio que pesaba más que las jactancias de cualquier rey. En ese silencio, los templarios encontraron su fuerza, y en esa fuerza, el mundo comenzó a ver no solo soldados, sino instrumentos de la voluntad divina. La regla del temple forjó su espíritu, pero fue en el campo de batalla donde se escribió su leyenda. El manto blanco con la cruz roja, antaño una humilde prenda de devoción, se convirtió en un estandarte de terror, porque cuando los templarios cabalgaban, los enemigos veían no solo hombres, sino la personificación de la disciplina, la unidad y la fe, afilada como el acero. Su primera gran prueba llegó en Ascalón en 1153. La ciudad era el último bastión musulmán en la costa sur de Palestina, una daga apuntando al corazón del reino cruzado. Durante meses, los cristianos sitiaron sus murallas,
con sus catapultas destrozando las torres y sus soldados cavando trincheras. Cuando por fin se abrió una brecha, los templarios, liderados por su gran maestre Bernard de Tremelaye, fueron los primeros en cargar. 40 caballeros entraron en la brecha, con sus mantos destellando blancos contra el polvo y el fuego. Lucharon con fiereza, abriéndose paso a través de las calles. Pero el resto del ejército cristiano dudó, solos. Los templarios fueron superados. Ninguno regresó. Sus cuerpos colgaban de los muros como una sombría advertencia, pero su sacrificio se convirtió en leyenda. Los cronistas discutían si se trataba de temeridad o de santo coraje, pero para Europa era la prueba de su juramento. Luchar hasta la muerte, jamás retirarse, jamás rendirse. Décadas después, en 1177, se enfrentaron a su enemigo más acérrimo, Saladino. Con un vasto ejército, el sultán se dirigió hacia Jerusalén, sus estandartes negros contra el cielo del desierto. El rey Balduino IV, el joven rey leproso, reunió a todos los hombres que pudo. Apenas unos cientos de caballeros, frágiles comparados con las decenas de miles que marcharon con Saladino, pero entre ellos había 80 templarios al mando de Odo de Saint-Amand. En Montgisart, los cristianos atacaron, contra toda lógica. La carga de los caballeros destrozó el flanco de Saladino. Se levantó polvo, el acero entrechocó, y los templarios, en formación cerrada, se abrieron paso a través del caos. El propio Saladino escapó por los pelos. Por un día radiante, la fe y la disciplina triunfaron sobre la multitud, y el rey leproso cabalgó victorioso, rodeado de guerreros que le habían concedido un milagro. Pero la gloria es fugaz. En 1187, las arenas de Hattin consumieron el sueño. El rey Guido de Lusignan guió al ejército cruzado a través de Galilea bajo un sol implacable, atraído a una trampa. Sin agua ni sombra, los hombres se desplomaron exhaustos. Saladino, las fuerzas los rodearon, bañándolos con flechas, impidiéndoles toda escapatoria. Templarios y hospitalarios lucharon en retaguardia, resistiendo hasta el final sus mantos blancos, manchados de sangre y polvo. Se mantuvieron firmes incluso mientras el resto del ejército se desmoronaba. Sin embargo, la disciplina no pudo saciar la sed ni acallar las llamas que devoraban su campamento. Rodeados y exhaustos, fueron hechos prisioneros. Para la mayoría de los prisioneros, la misericordia significaba rescate, pero no para los templarios. Saladino comprendió el peligro que corrían. Vivos, volverían a luchar. Muertos, se convertirían en mártires. Ordenó su ejecución. Los cronistas cuentan que se arrodillaron, uno a uno, mientras la espada caía. Algunos rezaban, otros cantaban salmos. La tierra bebió su sangre bajo el sol abrasador. Días después, la propia Jerusalén se rindió, y la ciudad que había inspirado las cruzadas se perdió. La derrota no los doblegó. Desde sus fortalezas, los templarios continuaron la lucha. En Acre, en Tortosa, en castillos como el Crac de los Caballeros, defendieron sus murallas contra asedios que duraban meses, incluso años. Sus fortificaciones eran obras maestras de piedra y estrategia. Muros estratificados, pozos ocultos, túneles secretos diseñados para sobrevivir contra todo pronóstico. Para los enemigos, un castillo templario era una pesadilla, una fortaleza donde el hambre, el fuego y la espada no conseguían conquistar. En el campo de batalla, su reputación era a la vez una bendición y una maldición. Para los ejércitos cristianos, su disciplina era la salvación. Jamás rompían filas, jamás buscaban el botín. Para sus adversarios, eran un enemigo al que aplastar sin piedad. Para muchos peregrinos comunes, eran santos vivientes, guardianes elegidos por Dios. Sin embargo, para algunos señores y reyes, eran un incómodo recordatorio de independencia. Guerreros leales no a la corona ni a la moneda, sino a su propio gobierno, a su gran maestre y al papa. Lo que los distinguía no era solo la valentía, sino su extraño equilibrio entre humildad y ferocidad. Antes de la batalla, rezaban, confesaron sus pecados, recibieron la absolución y montaron sus caballos sin fanfarrias. No profirieron gritos de guerra ni se jactaron del botín.
Cabalgaron en silencio hasta la orden de cargar. Y cuando llegó la orden, su disciplina se transformó en furia, un muro de lanzas que azotaba al enemigo con fuerza imparable. Luchar como templarios era luchar sin miedo a la muerte. Para ellos, la muerte no era una derrota, sino una recompensa, la puerta a la vida eterna. Esta convicción los convertía en oponentes aterradores. ¿Cómo podía un ejército doblegar a hombres que buscaban el martirio como victoria? Sus victorias se recordaban en cánticos, sus derrotas en silencio. Sin embargo, ambas forjaron su leyenda. La Cruz Roja llegó a simbolizar no solo la protección, sino el sacrificio, una eterna disposición a derramar sangre por Cristo, pero con cada victoria su influencia crecía. Y con cada derrota, la sospecha se profundizaba. Los aliados se preguntaban si obedecían demasiado a su propio juicio, demasiado poco a los reyes a quienes servían. Los enemigos los veían como obstáculos que debían ser destruidos. Su silencio, su independencia, su fe inquebrantable inspiraban admiración, pero también inquietud. Los templarios se habían convertido en algo más que soldados. Eran una institución, un mito, una fuerza que parecía no pertenecer a nadie ni rendir cuentas a ninguna corona. Su espada defendía la cristiandad. Pero su independencia, un día, los convertiría en enemigos del mismo mundo que juraron proteger. Cuando pensamos en los templarios, es fácil imaginar solo el ruido de los cascos, el destello de las armaduras y el silencio de sus mantos blancos en el campo de batalla. Sin embargo, su verdadera fuerza no se forjaba solo en el combate, residía en dos fuerzas menos visibles, pero mucho más perdurables: el mar y la moneda. Desde sus primeros años en Tierra Santa, los templarios comprendieron que ni las murallas ni las espadas podían sostener Jerusalén por sí solos. Los estados cruzados eran frágiles islas de poder latino rodeadas de vastos imperios musulmanes. Sin un suministro constante, se marchitarían. Así que los templarios construyeron algo extraordinario: una flota. En puertos como Acre, Tiro y Jaffa, construyeron astilleros, almacenes y graneros. Sus muelles bullían de carpinteros, marineros y comerciantes. Sus barcos, galezas para la velocidad, cotas para cargas pesadas. Estaban construidos para resistir tormentas y guerras por igual. A diferencia de muchos señores medievales, los templarios no improvisaban, planificaban. Los barcos podían repararse en cuestión de días, la carga podía almacenarse en depósitos abovedados, los hombres podían alimentarse en bodegas repletas. Su flota no era enorme para los estándares modernos, pero era eficiente y disciplinada, un reflejo tanto de su gobierno como de sus oraciones o formaciones de batalla. A bordo reinaba el mismo ritmo: oración, vigilancia, obediencia. El mar no era excusa para el desorden. Y sus barcos transportaban más que soldados. Transportaban grano, armas, peregrinos y, a veces, familias enteras que huían del caos de la guerra. Cuando Jerusalén cayó, cuando Acre ardió, los barcos templarios se convirtieron en arcas de supervivencia, llevando refugiados a un lugar seguro. También llevaban mensajes. En un mundo sin telégrafos ni correos, la flota templaria era un salvavidas de información. Los despachos cruzaban del Levante a Francia en semanas, un milagro de la precisión, en una época donde la distancia era a menudo fatal. Pero el mar era solo la mitad de su fuerza oculta, la otra era el dinero. Los templarios no inventaron la banca, pero la perfeccionaron. Imaginemos a un noble que emprende una peregrinación. En lugar de cargar sacos de oro por caminos infestados de bandidos, deposita su riqueza en una casa templaria de París. Allí recibe un documento sellado. Semanas después, en Jerusalén, puede presentar ese documento y recibir el valor equivalente: seguro, eficiente, revolucionario. Este sistema transformó los viajes y el comercio medievales. Por primera vez, la riqueza podía circular entre continentes sin moverse en absoluto. La confianza sustituyó al riesgo. El pergamino sustituyó al oro. Y la confianza era la moneda más importante del temple. Sus encomiendas en Europa se convirtieron en algo más que granjas o monasterios. Eran oficinas financieras, prestaban dinero a reyes, custodiaban tesoros,
registraban escrituras notariales y mediaban en disputas. Sus libros eran meticulosos. Se verificaban 2 veces, se duplicaban y se sellaban para evitar el fraude. Incluso en un mundo que desconfiaba de la moneda y el comercio, la palabra de los templarios tenía el peso del cielo. Por supuesto, la Iglesia prohibía la usura, el préstamo de dinero con interés, pero los templarios encontraron maneras de evitarla. Honorarios por servicios, cargos administrativos, estructuras que disfrazaban las ganancias de piedad. Prestaban con discreción, cuidado y frecuencia. Financiaban cruzadas, la construcción de catedrales y guerras reales. Sus clientes iban desde humildes campesinos hasta emperadores. En cierto momento, incluso el rey de Francia confió su tesoro a los templarios de París. Usaba sus bóvedas como si fueran suyas, pidiendo prestado de ellas cuando las guerras vaciaban sus arcas. Para un rey, depender de los monjes era una paradoja y un peligro. La riqueza de la orden era vasta, pero no ostentosa. A diferencia de los nobles que se deleitaban con platos de oro, los templarios lo reinvertían todo. Sus riquezas construían fortalezas, compraban armas, abastecían ejércitos y alimentaban a los pobres en sus puertas. Vivían con sencillez, aun cuando controlaban recursos que rivalizaban con los de reinos. Este contraste. Pobreza en apariencia, poder en realidad. Los hacía admirados y temidos a la vez. La neutralidad les daba una ventaja aún mayor. En una Europa dividida por coronas y dinastías, los templarios no debían lealtad a nadie. Su lealtad residía en su gran maestre y el papa. Mediaban entre reinos, transfiriendo fondos a través de las fronteras con una discreción inigualable. Para algunos, parecían ángeles del comercio. Para otros, un estado en la sombra. Corrían rumores. ¿Qué viajaba realmente en esos barcos con bodegas selladas? ¿Qué secretos se escondían en los libros de contabilidad guardados bajo llave en sus comandancias? ¿Por qué comandaban solos una flota y un banco fuera del alcance de cualquier rey? Oro, reliquias, conocimiento prohibido. Los rumores crecían, y con ellos, la sospecha. Sin embargo, sin su mar y su dinero, el sueño de las cruzadas se habría derrumbado mucho antes. Los templarios dieron al oriente latino alas y raíces. Alas para cruzar los mares, raíces para alimentarse de las tierras de Europa. Fue este poder oculto, silencioso pero inmenso, lo que los hizo indispensables. Pero también los hizo peligrosos. Los reyes podían tolerar guerreros santos. Incluso podían tolerar terratenientes santos, pero un banco santo, leal a ninguna corona, eso era harina de otro costal. Por ahora, el temple florecía. Poseían el mar, poseían la bolsa, y con ellos, el destino de la cristiandad. Sin embargo, en las sombras, la envidia afilaba cuchillos y los reyes contaban sus deudas. La Cruz Roja había marchado triunfalmente por Tierra Santa. Pero a finales del siglo XIII, su estandarte se desvanecía. El sueño de ultramar, la frágil cadena de reinos cruzados, se desmoronaba. Comenzó con derrotas que sacudieron la cristiandad hasta sus cimientos. En 1187, Jerusalén cayó ante Saladino. Durante un tiempo, nuevas cruzadas trajeron nuevos ejércitos hacia el este. Ricardo Corazón de León y otros intentaron cambiar el rumbo. Pero la pasión de Europa se apagaba con cada década que pasaba. A mediados del siglo XIII, el entusiasmo por la Guerra Santa había menguado. Los reyes estaban demasiado ocupados luchando entre sí como para desangrarse por una tierra lejana. Mientras tanto, el enemigo se fortalecía. En Egipto, los mamelucos, soldados esclavos curtidos, reclutados para la guerra, ascendieron al poder. Bajo líderes como Baibars, forjaron una fuerza disciplinada e implacable. A diferencia de sus enemigos anteriores, no realizaban incursiones dispersas. Planificaban campañas con precisión, atacando cada bastión cruzado como si fueran piezas de un tablero, uno a uno. Los templarios resistieron. Desde castillos encaramados en acantilados y fortalezas con murallas tan gruesas como montañas, lucharon como leones. En Seift, Tortosa y el poderoso Crac de los caballeros, sus guarniciones resistieron durante meses.
a veces años, asedios que habrían aplastado a ejércitos comunes. Sin embargo, ni siquiera la piedra resiste el cambio de rumbo. Una a una, estas fortalezas cayeron. Finalmente, en 1291, llegó el golpe de gracia, el asedio de Acre, el último gran bastión de la cristiandad en Oriente. La ciudad bullía de refugiados, soldados, sacerdotes y comerciantes, todos aferrándose a la esperanza mientras los mamelucos se acercaban. Los templarios comandaban la última línea de defensa de la ciudad. Fuego y hierro llovieron sobre las murallas. Cuando las defensas se derrumbaron, los caballeros se retiraron a su fortaleza en Tortosa interior junto al mar. Allí, rodeados, continuaron luchando mientras la ciudad ardía a su alrededor. La batalla no terminó en rendición, sino en escombros. La propia fortaleza templaria fue derribada piedra a piedra por el enemigo, derrumbándose sobre los defensores que se negaron a ceder. El gran maestre Guillaume de Beaujeu cayó en batalla, con su manto atravesado por flechas. Acre se perdió. Con ella, los reinos cruzados perecieron. Los supervivientes huyeron por mar hacia Chipre. Desde allí, los templarios intentaron mantener cierta presencia, soñando con futuras cruzadas, reconstruyendo su flota, manteniendo su gobierno. Pero la verdad era innegable. Su misión se había desvanecido. Tierra Santa había desaparecido. Los caminos de peregrinación estaban en manos enemigas. El temple se había convertido en un ejército sin guerra. Sin embargo, paradójicamente, su poder en Europa nunca había sido mayor. Sus tierras florecieron, sus arcas rebosaron, sus barcos aún navegaban. Sus comandancias administraban haciendas por toda la cristiandad, produciendo riquezas en grano, lana, vino y plata. Los reyes aún pedían préstamos de sus tesoros. Los nobles aún les confiaban tierras. Su gobierno aún inspiraba admiración. Pero la admiración se había apagado. Durante siglos, su pobreza y sacrificio habían sido su escudo. Ahora, sin una cruzada que los justificara, su riqueza parecía arrogancia, su independencia, rebelión, lo que antes se consideraba un servicio sagrado, comenzaba a parecer una tiranía silenciosa. Corrían rumores. ¿Por qué seguían entrenándose para la guerra cuando Jerusalén ya no existía? ¿Por qué seguían controlando flotas y castillos cuando ya no quedaba ninguna cruzada? ¿Por qué no respondían ante ningún rey, ningún obispo, solo ante el lejano papa? Un ejército sin campo de batalla se convierte en una amenaza, un tesoro sin enemigo, en una tentación. Una hermandad que no se somete a ninguna corona se vuelve intolerable. En las costas de Chipre, los templarios rezaban por una nueva cruzada. Pero en las cortes europeas, los reyes rezaban por algo más. Su caída, durante casi 2 siglos. Los templarios habían sido los guardianes de la cristiandad. Habían derramado sangre en desiertos, defendido castillos, transportado peregrinos y construido una red que se extendía por continentes. Sin embargo, su fin no llegaría en el campo de batalla, sino en las cortes reales. El artífice de su ruina fue Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. De rostro atractivo, corazón frío, era un rey que veía oportunidades en cada debilidad. Sus guerras habían vaciado las arcas de Francia. Sus ambiciones superaban su tesoro y sus deudas con los templarios eran devastadoras. Destruirlos era cancelar sus deudas y apoderarse de su fortuna. El pretexto era la herejía. Con susurros y rumores se construyó un caso. Se decía que los templarios escupían en la cruz durante la iniciación, negaban a Cristo, se besaban en lugares desconocidos y adoraban a un ídolo misterioso, Baphomet. Estas no eran acusaciones nacidas de la evidencia, sino del miedo, la envidia y la fértil imaginación de un rey desesperado por el oro. En la mañana del viernes 13 de octubre de 1307 se activó la trampa. Por toda Francia, al amanecer, agentes reales irrumpieron en las casas de los templarios. Los caballeros fueron sacados a rastras de sus camas, encadenados y encarcelados. En París, el mismísimo gran maestre Jacques de Molay fue apresado. Nadie esperaba semejante golpe.
La orden, que había desafiado a los ejércitos, fue desmantelada en una sola mañana por decreto real. Lo que siguió fue un espectáculo de crueldad. Las cámaras de tortura se llenaron de gritos mientras los caballeros eran estirados en potros, quemados con hierros, desgarrados hasta que se les obligaba a confesar. Algunos admitieron las mentiras solo para acabar con el dolor. Otros murieron antes de traicionar sus votos. Bajo el tormento, el papel demostró ser más fuerte que el honor. Las confesiones firmadas confirmaron las acusaciones del rey, al menos en pergamino. El Papa Clemente V, un pontífice débil, atrapado entre el miedo a Felipe y su deber hacia la Iglesia, dudó. Sabía que las acusaciones eran pura invención, pero la presión política era implacable. En lugar de defender la orden, permitió que los juicios continuaran. El propio papado se doblegó ante la corona de Francia. Jacques de Molay, el último gran maestre, soportó años de prisión. A veces confesaba, a veces se retractaba. Sus palabras estaban marcadas por el dolor. Su silencio estaba lleno de desafío. Finalmente, en marzo de 1314, fue conducido a la Ile de la Cité en París, donde lo esperaba una pira, mientras las llamas lo lamían. De Molay alzó la voz por encima del crepitar del fuego. Los cronistas afirman que proclamó la inocencia de la orden, negó las mentiras de la herejía y citó al Papa y al Rey a responder ante Dios en menos de un año. Fue una maldición que la historia no olvidaría. En cuestión de meses, pareció cumplirse. Clemente V murió ese mismo año. Atormentado por la enfermedad, Felipe le siguió poco después, abatido en la flor de su reinado. Para muchos, fue justicia divina, la venganza del caballero ardiente. Pero para la Orden del Temple, la maldición no trajo alivio. Sus tierras fueron confiscadas, sus hermanos dispersados, su nombre condenado. En Francia, muchos perecieron, encerrados en mazmorras. En otros lugares, algunos encontraron refugio, absorbidos por otras órdenes o se desvanecieron en la oscuridad. La otrora poderosa Hermandad de la Cruz Roja se había extinguido, no por la espada, sino por el miedo, la envidia y la traición. Su caída fue una lección escrita en cenizas. Ningún poder, por muy sagrado o disciplinado que fuera, está a salvo cuando los reyes se vuelven celosos y las deudas se agravan. Las llamas que consumieron a Jacques de Molay no consumieron la memoria del Temple. La orden desapareció como institución, sus tierras confiscadas, su nombre arrastrado por tribunales y crónicas. Sin embargo, su legado, militar, financiero, espiritual, resultó más difícil de borrar que la piedra. En el campo de batalla habían sido pioneros. Sus castillos en Oriente eran maravillas de la ingeniería, fortificaciones concéntricas, pozos ocultos y murallas construidas para resistir el hambre y el asedio. Sus tácticas, cargas de caballería disciplinadas, coordinación entre continentes, transformaron la forma en que luchaban los ejércitos. Otras órdenes, como los hospitalarios y los caballeros teutónicos, heredaron sus métodos. Incluso siglos después, sus fortalezas aún se alzan. Tomar en Portugal, Temple Combe en Inglaterra, La Rochelle en Francia, testigos silenciosos de una época en la que monje y caballero eran uno. En el ámbito financiero, su influencia fue aún mayor. Al transformar las donaciones y las limosnas de los peregrinos en una red estructurada de depósitos, créditos y transferencias, se anticiparon a la banca siglos antes de su tiempo. Sus documentos sellados eran los ancestros del cheque de viaje. Sus encomiendas funcionaban como protobancos, ofreciendo préstamos tanto a reyes como a agricultores. Durante siglos, los monarcas les confiaron tesoros más seguros que cualquier bóveda real. Cuando los bancos modernos llevan libros de contabilidad o emiten cartas de crédito, imitan las prácticas refinadas en los salones templarios. Su caída también dejó huella. Las acusaciones falsas de herejía, el uso de la tortura para obtener confesiones, la manipulación de los tribunales con fines políticos. Todo esto se convirtió en precedentes nefastos. Los juicios a los templarios presagiaron inquisiciones, purgas y narrativas controladas por el Estado que perseguirían siglos posteriores.
demostraron cuán frágil se vuelve la verdad cuando el poder exige su destrucción. Sin embargo, más allá de la historia yace el mito, y aquí los templarios viven con más ferocidad que nunca. Con su repentina desaparición surgieron preguntas. ¿Qué fue de sus flotas? ¿A dónde fueron a parar sus tesoros? ¿Guardaban reliquias demasiado sagradas para ser reveladas? ¿El Santo Grial? ¿El Arca de la Alianza? ¿Escrituras secretas enterradas bajo el monte del templo? Las leyendas se multiplicaron. Algunos afirmaban que los supervivientes huyeron a Escocia, luchando en Bannockburn bajo el mando de Roberto Bruce. Otros murmuraban que se convirtieron en la semilla de la masonería, transmitiendo ritos secretos a lo largo de los siglos. En el folclore, navegaban hacia tierras ocultas, enterraban tesoros en bóvedas olvidadas y custodiaban verdades demasiado peligrosas para reyes o papas, ciertas o no. Estas historias dieron a los templarios una segunda vida, una vida en la imaginación. Su símbolo perdura. La cruz roja sobre blanco aún evoca sacrificio, fe y misterio. Adorna banderas, novelas, películas y juegos. Los museos conservan sus espadas y sellos. Los peregrinos aún recorren senderos bordeados por sus ruinas, sintiendo una presencia que la historia no puede silenciar por completo. Lo que queda es una paradoja. Los templarios fueron a la vez monjes humildes y señores poderosos, guardianes de los pobres y banqueros de reyes, siervos disciplinados de Cristo y dueños independientes de su propio destino. Fueron admirados, envidiados, temidos, destruidos. Sin embargo, nunca olvidados. Quizás esa sea su mayor victoria. Que siglos después de que sus cenizas cruzaran el Sena, todavía hablemos de ellos no solo como guerreros, sino como una idea. Que la fe y la disciplina pueden fundirse en un poder que trasciende reinos, coronas e incluso la muerte misma. Pues aunque la Orden del Temple murió en el fuego, su leyenda aún perdura, no en castillos ni en tesoros, sino en la imaginación del mundo. Y mientras esa cruz roja arda en la memoria, los templarios permanecerán, guardianes no de Jerusalén, sino de la eternidad.